Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Teníamos muchas ganas de recibir en este 2023, que lleva tan poquito de vida, pues a nuestras historiadoras preferidas, María Lara, Laura Lara, porque han publicado un libro con la editorial Espasa que se llama Mentiras de la Historia de España, porque a veces las cosas no son como nos las han contado. Así que os doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Hola, Nieves, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Y Laura? ¡Feliz año! Bueno, que Laura está con la voz un poquito tomada, pero un virus, hablábamos ahora de virus, pues es que esto es lo normal. Ya no contagio, han pasado muchos días desde que estoy así. En el año 2022, poco después de estar aquí también, nos contagiamos de coronavirus, lo pasamos muy mal, las hermanas Lara, mi hijo Ángel Eduardo también, gracias a Dios, Pilar Elizabeth no se contagió, así que este ya es un virus sin importancia. Bueno, me alegra oír eso, pero entonces lo tenéis reciente. Sí, como la gripe de 1918, de la que hablamos en el libro. Sí, pero que era esta que decían la gripe española, ¿no? Que nos Sí. lo bautizaron, bueno, pusieron el adjetivo español y resulta que el español tiene poco, es otra de las mentiras, ¿no? El paciente cero fue un cocinero del campamento militar en Kansas. Y como los españoles siempre hemos hecho gala de buen sentido del humor, pues luego también la música se sumó a aquella campaña de desprestigio hacia España, pero que, como digo, en las tertulias madrileñas se tomaba aquel tema con sarcasmo y se llamó al virus de la gripe del 18, que todavía no había sido identificado, la Cirila, por un cuplé, o el soldado de Nápoles, por la famosa zarzuela de la canción del olvido. Ya, pero fijaos que es que hasta hoy se sigue hablando de la gripe española. Ya. O sea, quitar ese San Benito... Fue un bulo muy grande. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace una década prohíbe que a cualquier enfermedad se le ponga el nombre de un animal, de una persona, de un país, porque ese estigma luego no hay quien te lo quite. Exactamente. Bueno, pues vamos a ir quitando mentiras de la propia historia. Por ejemplo, mira, acabamos de celebrar la festividad de los Reyes Magos. ¿Era español alguno? Y es que además... esta festividad de los Reyes Magos, este 5 de enero de 2023, ha sido también el funeral de Benedicto XVI, Mira, que él la escribió casualidad. una trilogía sobre Jesús de Nazaret y hablaba de ese rey mago hipotéticamente español, ¿verdad, María? Sí, confundía en ese caso Tarsis con Tartesos, no solo Benedicto XVI, muchos historiadores a lo largo del tiempo, teólogos y filósofos, se han dejado llevar por esa fonética común entre Tarsis y Tartesos. De Tarsis hablan los salmos, de Tartesos hablan tesoros como el de Carambolo, que dicen que el rey Argantonio tuvo una edad de más de 120 años, según contaron los griegos, y Tarsis no fue Tartesos. El rey mago no era andaluz, sino de Oriente, pero en el siglo XVII había mujeres que seguían empeñadas en la idea, como la primera escultora de cámara de los Borbones, la última escultora de cámara de los Austrias, de Carlos II el Hechizado, Luisa Roldán, la Roldana, una fantástica imaginera que hizo un rey mago andaluz vestido como si fuera un oficial de los tercios. Está ahora en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Bueno, me encanta que empecemos a quitar mentiras de la propia historia. A lo mejor nos contaron que la hija de los reyes católicos, Juana, estaba loca y a lo mejor no era así, no Sí. lo sé. ¿Eh? No. Yo ahí me callo porque María es la experta, está escribiendo la próxima obra que será la obra capital de referencia sobre Juana I de Castilla, la que nunca estuvo loca, a la que le ponían en cuadros después, en el 19, en la pintura historicista, Doña Juana la loca. No me llames loca y tampoco doña, no hace falta, pero no me insultes, ¿verdad, María? Sí, ahora estoy sumergida en documentos del Archivo General de Simancas, releyendo crónicas neerlandesas y castellanas, y bueno, es que me quedo alucinada. Digo, ¿cómo se le puede llamar a esta mujer loca? Porque era la interlocutora, la persona más sabia de la corte de los reyes católicos, también de la corte de su marido Felipe el Hermoso, y la ningunearon hasta tal punto de encerrarla casi 47 años. ¿Pero ella, por qué?
que ¿Por era qué? la traductora de todos ellos. Bueno, pues porque en esos momentos, dentro de la sociedad patriarcal, el hecho de que el poder lo ostentara una mujer estaba mal visto. Pero claro, ahí cabe otra pregunta. Pero a Isabel sí que le dejaron reinar. Bueno, es que Isabel reinó mujer contra mujer, como la canción, porque Isabel, su contrincante, era una chica, era Juana la Beltraneja, su supuesta sobrina. Sin embargo, los contrincantes o los que querían manejar a Juana eran todos hombres, y ahí pasaba como en los estados con aplicación rigorista del Corán, donde el testimonio de un hombre vale como el de 100 mujeres. Sangrante. Lo maltrató el padre, Fernando el Católico, la maltrató el marido, al que me negaré siempre a llamarla el hermoso, a llamarlo así, y el hijo Carlos I. Los únicos que reconocieron el poder de Juana y su soberanía, y lo hablábamos el año pasado aquí en uno de los espacios del cuaderno de la Violetera, fueron los comuneros. Fíjate, madre mía, pero bueno, ¿cuánto sabéis las dos? Las hermanas Lara no paran de estudiar. Por ejemplo, hablábamos de locura en Juana, que no era verdad, y Carlos II, ¿estaba hechizado o no? Le o también otra practicaron mentira. Numerosos rituales, exorcismos en Viena, que yo no sé si funciona un exorcismo así a tan larga distancia, pero bueno, es No que... lo sé. La cara decía que algo no iba bien, ¿no? Efectivamente. Pero el problema era la endogamia, y como en esos momentos los estudios de genética o las recomendaciones de que es mejor casarse con un plebeyo, pero que no haya esos cruces de 14 generaciones como tenía él, no se sabían en aquellos momentos, y pesaba más que Venus acabara casada con Marte, como decían cuando se inauguró la dinastía de los Austrias en España, que se sentía feliz el pueblo porque eran las dos principales dinastías o estirpes. Lo que pasa es que hay que desmentir también lo de que Carlos II fuera un mal rey, porque el hombre, dentro de las limitaciones que tuvo desde pequeño, que pensaban que iba a fallecer antes de poder aprender a leer y a escribir, pues él hizo lo que pudo para mantener los reinos unidos a través del pacto, no a través del despotismo ni de la monarquía absoluta. Es el que más cortes convoca, tanto en Castilla como en Aragón y Cataluña, y por eso era un rey en el fondo querido, aunque se lo llamara el rey de papel. ¡Ay, el rey de papel! Bueno, si os parece, vamos a salirnos de los reyes para irnos, por ejemplo, a nuestro referente Cervantes, ¿no? La verdad es que a Cervantes siempre se le ha llamado el manco de Lepanto, así lo hemos aprendido en los colegios, Y ¿no? manco, pues es la persona que lamentablemente ha perdido un brazo. falta- Y él tiene los dos brazos en las esculturas porque realmente nunca perdió ningún miembro. Eso sí, la movilidad. Así, o sea, él tenía brazo, tenía Tenía mano mano. también. Sí. Hay como una conjura en torno a los brazos de Cervantes. Cuando él se va de Madrid, de la ciudad donde estaba estudiando con López de Hoyos y se estaba formando como poeta, que fue su caballo de batalla, siempre quiso ser un buen autor de versos, fue un magnífico autor de novelas, también de teatro, aunque estaba con ese pique con Lope de Vega. Bueno, pues cuando él se va a Roma, huido de la justicia, es porque le iban a cortar la mano derecha porque había participado en la ciudad de Villa y Corte con otros amigos en un ajuste de cuentas. Había muerto un tal Antonio Sigura y entonces a Cervantes lo daban por culpable. Él se va, después hace carrera como camarero del cardenal Acquaviva en Italia, lo incluye incluso en la Galatea, en su novela Pastoril, y después se alista en esa enfervorizada cruzada contra el turco en la Liga Santa, está con don Juan de Austria. Podía haberse librado el 7 de octubre de 1571 de participar en la batalla, lo excusaban porque tenía fiebre, pero él estuvo al pie en la cubierta para defender sus principios y defender a la monarquía hispánica, y después es en ese trance en el que queda herido del otro brazo, del brazo izquierdo, y de ahí que se lo llame el manco de Lepanto, aunque pudo con la mano derecha, porque era diestro, seguir escribiendo obras y
con todo ese crisol Afortunadamente. dar el empujón definitivo al castellano. Claro, y además fue muy prolífico, o sea y además y en un periodo corto de tiempo, porque empezó a escribir muy tarde, con 50, ¿no? Con 50 años. Y quiso ir a América y no le dejaron porque era un poco heterodoxo. Oye, ¿es posible que los historiadores cuenten la verdad? Porque vosotras sois historiadoras, pero os estáis encontrando cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No se cuenta la verdad de cada periodo? La historiografía está llena de verdades oficiales que a veces lo que encierran son mentiras y que eclipsan la verdad auténtica en aras de unos intereses, sean políticos, sean económicos. Cada tiempo tiene sus propios intereses y por eso, si repasamos un libro de historia, por ejemplo, del tiempo de nuestros abuelos, las enciclopedias, pues vemos una historia que es totalmente diferente a lo que hoy se explica. Por supuesto que la verdad con mayúsculas, es una solamente. En Mentiras de la historia de España, María y yo incluimos también esos otros personajes que han quedado fuera de los libros de historia, mujeres, niños, voces silenciadas también de vencidos, que quizás fueron vencedores en cuanto a honor, a moral, a honra, pero que sin embargo fueron silenciados pues porque interesaba contarlo de otro modo. Claro. Por ejemplo, sí que la controvertida figura de Franco, vosotros también aquí decís varias, vamos a decir, historias, leyendas que ahora ya no sabemos si son verdad. Vosotros habéis investigado, vosotras, por ejemplo, lo de la ufología y Franco. ¿Franco estaba obsesionado con los ovnis? ¿Esto es verdad? ¿Mentira? Dentro de esa conjura judeo-masónica en la que veía enemigos por todos lados, sin embargo, a los ovnis, a los marcianos, parece que los perdonaba. Cerca de aquí de los estudios es uno de los epicentros en Aluche del caso Humo, que en los años 60 copaba las portadas de los periódicos y que después, por confesión del propio artífice, se vio que era mentira. Pero hay muchas leyendas en torno a Franco que hay que desmentir. Por ejemplo, él no inventó los pantanos. El Plan General de Canales de Riego y de Pantanos es de 1902, del Plan Gasset, tío del famoso filósofo Ortega y Gasset. Y luego es verdad que ya en 1952 se hizo un plan de transformación y colonización que llevó a la construcción de pantanos, pero los embalses se siguieron construyendo en la transición. Por ejemplo, en los años 70 se había iniciado el Pantano de la Serena en Badajoz, que es la mayor balsa de agua de España, pero no acabó de construirse hasta 1989. Lo mismo podemos decir de las vacaciones y de la seguridad social. Es verdad que las películas, el cine de los años 50, 60, sobre todo 70, populariza a las familias viajando en los 600 hacia la playa. Y es que en esos momentos del desarrollismo sí que hubo unas posibilidades de ocio al alcance de la clase media que se estaba gestando, pero las vacaciones habían surgido tiempo atrás y en el caso de España empezaron a remunerarse a comienzos del siglo XX para algunos funcionarios y luego en la Segunda República hubo reivindicaciones al respecto, porque también en Francia en esos momentos había interés por reconocer ya las vacaciones como un derecho básico de todo trabajador. Y también podemos hablar de las estafas que sufrió Franco. Recién acabada la guerra... ¿Estafas dices? Sí, estafas. a Franco lo estafaron. Ay, ¿cómo? Pues en ¿Qué ocurrió? 1939, recién acabado el conflicto, con una España por volver otra vez a construir, se tragó el bulo de la Filequina, un austríaco que se vendía como aristócrata y que apareció en tiempos de la República por Madrid, presumía de sus muy buenos contactos y llegó hasta Franco y lo que le dijo es que había inventado una gasolina vegetal. Esa gasolina patriótica después se descubrió que estaba hecha con zumo y con hortalizas. ¿De qué? ¿De naranja? Y unas varias zanahorias. De productos españoles. Y ya estaban construyendo los almacenes para producir cerca de Barajas esa filequina. Madre mía, por favor. Que hoy que todos defendemos la ecología, bueno, si hubiera resultado efectiva, habría sido un gran negocio y un gran apoyo al planeta. Pero es que era un timo. Yo quería que me dijerais la mentira más mentira que os ha encantado encontrar. Así, en este libro.
A ver, por ejemplo, venga, aunque estés un poco afónica. Pues yo también, venga, Laura, por nuestros viajes a Argentina y nuestros programas que allí también hacemos en la radio, voy a destacar cuando en 1947 la primera dama argentina, Eva Perón, visita España, pues al final del viaje, en un momento en el que España estaba en la autarquía, en el aislamiento internacional por las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra ya, se despide de España en Barcelona el 26 de junio de 1947 y precisamente con una locución emitida por Radio Nacional de España hubo un conflicto porque el Estado homenajeó a Evita con una salva de 21 cañonazos y entre medias los periodistas se hicieron lío con la orden de Franco. Él había dicho Evita, que hable. Y el periodista pensó que era la censura total. Sin embargo, bueno, pues al final sí que pudo hablar. Le pasaron el micrófono. Además, ella era adicta también a estar en las ondas. Sí, arengar a las masas también. ¿Alguna que a ti te guste especialmente, María? Sí, pues precisamente estando ahora en Italia, era cuando estábamos escribiendo este libro, que hemos estado como profesoras Erasmus Plus en Suecia y en Cerdeña. Y allí, oye, por favor, pero si es que sois internacionales ya. Pues estando en Cagliari, ¿Cuánto me acuerdo, alegro? gracias, de estar escribiendo en Cagliari este capítulo, y la verdad que me echaban las manos a la cabeza, porque nadie puede creer que María Luisa de Parma, la que vemos en el cuadro de Goya, la esposa de Carlos IV, tuvo 13 embarazos, de los que nacieron 14 hijos, porque unos eran gemelos. Luego tuvo 10 embarazos fallidos, o sea que sumamos en total 23. Y cuando va a morir en Italia, en Roma, el 2 de enero de 1819, pide que vaya un confesor. Va Fray Juan de Almaraz y le dice que ninguno de los embarazos y ninguno de los abortos era de su marido, de Carlos IV. Ya, se decía que tenía muchos amantes, ¿no? Y, a ver, la misma sangre al fin y al cabo tenían, porque como eran parientes, pero no era el padre. Así de triste. Ya. Bueno, pues tenéis que escribir muchos libros, porque estas son algunas de las mentiras de la historia de España, pero estoy segura que puede haber una segunda parte y una tercera, ¿no? O sea sí, que hemos tenido que hacer el gran esfuerzo de recortar, porque al final en la editorial Les Pasa, en el Grupo Planeta, nos dijeron es que se nos va a 3 tomos y dijimos pues para siguientes ediciones. Exacto. Oye, es un gusto recibiros en el 2023. No paráis, sois unas inquietas. Yo creo que tenéis ahí la mezcla entre curiosidad y historiadoras, pero van muy de la mano, o sea que y habéis dado yo creo con algo interesantísimo, que es quitar mitos que realmente se van repitiendo en el tiempo y resulta que no son verdad. Pues de verdad que enhorabuena, me gusta mucho este libro, lo recomendamos, Mentiras de la historia de España, porque a veces las cosas pues no son como nos las han contado.